Razonamiento a partir de las Escrituras. Trinidad. Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. En esta ocasión voy a analizar ya ahora sí de lleno el libro de Razonamiento a partir de las Escrituras en la sección de Trinidad. Este libro que estoy presentando para quienes lo estén solamente oyendo en formato podcast, tengo la liga para podérselos pasar en digital. Para quien esté viendo en YouTube, pues obviamente está viendo que les estoy presentando el libro en digital, pero también lo tengo en físico, por aquello de que sus luces se hacen más claras, ¿no?, con el paso del tiempo, y que sus luces se actualizan como el formato de Android. Entonces lo que hoy es verdad para un testigo de Jehová, posiblemente la semana que viene sea mentira. Y esto no porque lo digo yo, lo dicen sus propias revistas, ¿no? O sea, una cosa que hoy afirman con toda certeza, el día de mañana puede cambiar. Y este tema de la Trinidad, que me preguntaba uno de los testigos, que nunca quiso que diera su nombre y nunca quiso que platicáramos en público, como la mayoría de los testigos que se aventuran a decirme palabras ofensivas, a enojarse, a decirme que estoy equivocado, etcétera, pero jamás aceptan una charla pública. En general, o la mayoría, ¿no? Porque está el caso de Juan Carlos, que ha estado ahí, en el cual no tengo nada que decir, pero en general la mayoría, y quisiera que hubiera más Juan Carlos, que yo me pudiera encontrar en la calle con tantos que platiqué, pero que pues por una o por otra razón no aceptaron una charla pública. Entonces este tema, el tema de la Trinidad, vamos a desglosarlo como lo ve la Watchtower y como lo ve en la mente de un testigo de Jehová, porque para quien no sepa, todo concepto, todo raciocinio va a estar basado en lo que la JW o la Watchtower les indique. La definición de Trinidad dice así, y esta definición es de ellos, vaya, ¿okay? Porque me adelanto que los testigos de Jehová tienen una muy pésima definición de lo que es la Trinidad. No estoy hablando ahorita que ellos me acepten que la Trinidad es bíblica, no estoy hablando que me acepten que... No, estoy hablando simplemente de la definición. Y desde ahí ya cometen un gravísimo error. Confunden la Trinidad con la unicidad, y en la mente de la mayoría de los testigos de Jehová, no puedo decir todos porque yo nunca he platicado con todos los testigos de Jehová de todo el mundo, pero con todos los que yo sí he platicado, cuando les pregunto, bueno, pues me dicen, no, es que la Trinidad no es bíblica. Estoy hablando de cuando platicaba con ellos en las calles, ¿no? Cuando podían salir, cuando la sociedad les permitía salir. Ahorita los tiene ocultos, los tiene temerosos, ¿no? Tienen miedo a esta pandemia y no quieren salir, qué sé yo. Pero cuando salían, yo platicaba con ellos y me decían, no, es que la Trinidad no es bíblica. Bueno, yo les decía, ok, ¿y por qué no es bíblica? ¿Qué es la Trinidad? A ver, dime, ¿qué es lo que piensas tú que es la Trinidad? Y tengo el caso de esta señora, ¿no? Y entre otras que me decía, pues ¿cómo que qué? Pues que Jesús y el Padre son la misma persona. Y digo, ninguna persona, ningún cristiano evangélico que estudie y que conozca la Trinidad afirma que Jesús y el Padre son la misma persona. Eso solo lo creen los testigos de Jehová, y lo creen porque lo dicen literaturas como esta. Bueno, más adelante les voy a mostrar cómo es que la literatura les miente incluso en la definición de Trinidad, incluso en la perspectiva que ellos tienen. Entonces, como les miente en la definición, pues la sociedad hace un hombre de paja y ataca un argumento que ni siquiera nosotros creemos. Comienza así, dice, definición: la doctrina central de religiones de la cristiandad. De acuerdo con el credo atanasio, hay tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se dice que cada una es eterna, como ya lo vimos bíblicamente, ¿no? O como lo estamos viendo nosotros en el estudio de INSTE. Cada una es todopoderosa. Ninguna es mayor ni menor que la otra, y cada una es Dios. Y que no obstante, juntas son un solo Dios. Ojalá que se quedaran con esto y lo entendieran. Porque ahí la definición es clara y no está diciendo que nosotros creemos que el Padre y el Hijo son la misma persona.
Ve lo que dice. Juntas son un solo Dios. Otras declaraciones del dogma dan énfasis a estas tres personas. A que estas tres personas no son seres o individuos separados y distintos. ¿De dónde sacan esto? Otras declaraciones del dogma. Pues serán los unitarios o los apostólicos. Ellos, la mayoría, creen que no son seres o individuos separados, sino que son tres manifestaciones. Justamente este libro habla claramente de lo que estamos viendo ahorita en el estudio de Einstein. Dice, otras declaraciones dicen que no son tres personas separadas, sino que son tres manifestaciones en que existe la esencia divina. Ningún evangélico que estudia la Trinidad afirma esto. No sé de dónde lo sacan. Un unitario sí te diría eso que dice aquí, pero un unitario, amigo testigo de Jehová, no cree en la Trinidad. Ya están confundidos desde la mera definición. Fue la aclaración que yo les hacía a mis hermanos. No usemos la palabra manifestaciones. No son manifestaciones, son tres personas. No es como que Dios Padre a veces se viste de Hijo, a veces se viste de Padre y a veces se viste de Espíritu Santo. No, eso no es la Trinidad. Continúa. Así pues, algunos trinitarios dan énfasis a su creencia de que Cristo es Dios. Claro, porque la Biblia lo afirma. De hecho, como ya habíamos visto, toda cristología errada inicia con la negación de la Trinidad o la negación de que Jesús es Dios, porque una negación te lleva a la otra. No sé si ya se dieron cuenta. Negar que Jesús es Dios te lleva a negar la Trinidad, y negar la Trinidad te lleva a negar que Jesús es Dios, en general. Pero dice, o de que Jesús y el Espíritu Santo son Jehová. Y eso sí lo afirmamos. Jesús es Jehová, pero Jehová no significa Padre. Jehová es un título que también lleva a Jesús. Yo soy el que soy, el amén. Entonces, ahí es donde caen en la clara confusión los testigos de Jehová y también muchos unitarios al escuchar Jehová. Que Jesús y el Espíritu Santo son Jehová. Claro, son Jehová, pero eso no significa que sean la misma persona. Los testigos de Jehová están casados con la idea de que cuando dice Jehová se refiere al Padre y ya. O sea que cuando nosotros decimos que Jesús es Jehová, estamos diciendo que Jesús es el Padre. Y no estamos diciendo eso, estamos diciendo que Jesús es Dios. Porque la palabra Jehová es lo que significa el Dios, yo soy el que soy. Y continúa, no es una enseñanza bíblica. Vamos a ver. Entonces aquí nos inicia ya hablando del origen de la Trinidad. ¿Dónde inicia? No, vamos a ver, porque todo lo que el catolicismo dice está errado según los testigos de Jehová. Incluso si le preguntas al Papa qué hora es, te va a decir mal la hora, porque todo lo que el catolicismo dice está mal. Eso es lo que te quiere hacer entender los testigos de Jehová, y no. Yo no podría decir que 100% de las cosas que los testigos de Jehová dicen están mal. Eso sería engañarme y eso sería mentir. De la misma manera, decir que todo lo que los católicos dicen está mal me haría caer en el mismo error. Entonces, un testigo de Jehová, cuando oye que una doctrina proviene o se originó o fue defendida por el catolicismo, pues ya de entrada lo desechan sin siquiera analizarlo. Vamos a ver el origen de la Trinidad según estas enciclopedias católicas. The New Encyclopedia Britannica dice: ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita como tal aparecen en el Nuevo Testamento. No puede ser. No me digas eso. ¿A poco sí? ¿De verdad esta gente cree que no sabemos eso? Un cristiano ni siquiera experto en la Trinidad, pero más o menos instruido, puede saber que esta palabra no aparece en la Biblia. La palabra teocracia tampoco aparece en la Biblia y es una palabra muy usada por los testigos de Jehová. La palabra Pentateuco tampoco aparece en la Biblia y la usamos como referencia teológica. Pero continúa, dice, sabemos que la palabra no está ahí, ¿y eso qué? La doctrina sí.
Aunque aquí dice que ni la doctrina ni la palabra, pero vamos a continuar. Aparece en el Nuevo Testamento. Tampoco se propusieron Jesús y sus seguidores contradecir el Shema del Viejo Testamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y de qué manera contradice la Trinidad el Shema? Cuando el Shema habla de una unidad compuesta. Que ya daré en otra sección esta palabra, esta distinción de Ejad, donde los testigos se confunden totalmente y aún los judíos. Por eso es que no pueden aceptar a Jesús como Mesías. Por eso es que obviamente mucho menos lo reconocen como Dios. Por este mal entendimiento de Deuteronomio. Pero bueno, la doctrina se desarrolló gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio de muchas controversias. Claro, conocemos los concilios, conocemos cómo fue. Sabemos que en los concilios se decretaban y no solo la Trinidad, sino otras cosas. Pero nosotros no creemos en la Trinidad porque la Iglesia lo haya decretado. Dice, pero a finales del siglo IV, la doctrina de la Trinidad adquirió básicamente la forma que ha mantenido desde entonces. Macropedia, tomo 10, página 126. New Catholic Enciclopedia declara... quiero verla ahora. Ya. New Catholic Enciclopedia declara la formulación un solo Dios en tres personas no quedó firmemente establecida y ciertamente no se asimiló por completo en la vida cristiana ni en su confesión de fe antes del fin del siglo IV. Pero es precisamente esta formulación la que originalmente reclama el título del dogma trinitario. Entre los padres apostólicos no había existido nada que siquiera remotamente se acercara a la mentalidad o perspectiva. Claro, en la mente de los judíos, de los fariseos, no había nada que se asemejara ni lo más parecido a un Mesías humilde, a un Mesías escarnecido, a un Mesías que se dejara golpear, a un Mesías que no viniera sobre un caballo, sino que venía sobre un burrito. En ninguno de ellos estaba en la mente de ellos este Mesías, este Jesús exaltado. Eso aún no me dice nada. Yo no me baso en lo que creen o no creen un Agustín de Hipona, que lo admiro su trabajo, pero si él afirma que solamente por la Iglesia Católica nos vamos a salvar, es ahí donde pinto mi raya y digo, bueno, en eso no estoy de acuerdo. Los testigos de Jehová creen que solo mediante ellos hay salvación, como también afirma el catolicismo. De la Enciclopedia Americana leemos, el cristianismo se derivó del judaísmo, algo que todos sabemos, y el judaísmo era estrictamente unitario. Creía que Dios era una sola persona. Claro, y también creía que Jesús era un hijo bastardo. Los judíos también creían eso. ¿Y eso qué? ¿Por eso lo vamos a creer? Los judíos tenían muchísimas doctrinas erradas. Y muchas doctrinas correctas, déjame decirte que muchas de ellas. Bueno, el camino que llevó de Jerusalén a Nicea difícilmente fue recto. El trinitarismo del siglo IV no reflejó con exactitud la enseñanza del cristianismo primitivo respecto a la naturaleza de Dios. Manifestó al contrario un desvío de esta enseñanza. Y aquí viene la referencia. Solo voy a cubrir la parte de las referencias, ¿no?, que ellos dan. Ahorita no están usando Biblia porque más adelante lo van a hacer, pero vamos a ver. En la enciclopedia, ok. El camino que llevó de Jerusalén, el trinitarismo no reflejó con exactitud la enseñanza del cristianismo primitivo respecto a la naturaleza de Dios. Manifestó al contrario un desvío de esta enseñanza. De acuerdo con el Norwood Dictionary Universal, la Trinidad de Platón en sí meramente un arreglo de trinidades más antiguas que remontan hasta pueblos más primitivos. Parece ser la Trinidad racional de atributos de índole filosófica que dio origen a las tres hipóstasis o personas divididas respecto de las cuales enseñan las iglesias cristianas. Ni siquiera sabía yo que Platón hablaba de esto. Entonces, ¿de dónde sacan que nos basamos en Platón para nuestra enseñanza?
El concepto que tuvo este filósofo griego, Platón, que déjame recordarle a los testigos de Jehová que la palabra teocracia se usó en el tiempo de Platón también, la usaron griegos del tiempo de Platón, y si el argumento es que Platón usó la palabra Trinidad, tampoco hay que usar la palabra teocracia, totalmente incoherente, ¿no? Bueno, de la divinidad Trinidad puede encontrarse todas las religiones antiguas del paganismo. Edición dirigida, bueno, viene una referencia. En el diccionario bíblico en inglés, Dictionary of Bible, de John Mackenzie, dice: la trinidad de personas dentro de la unidad de naturaleza se define en términos de personas y naturaleza, los cuales son términos filosóficos griegos. En realidad estos términos no aparecen en la Biblia. Otra falacia. Nadie, que ya expliquemos, no. Pero bueno, esta falacia de que porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia hay que desecharla. Bueno, las definiciones trinitarias surgieron como resultado de las largas controversias en las cuales ciertos teólogos aplicaron erróneamente. ¿Quién habla de errores, no? Los que en 4 ocasiones pusieron fechas para el fin del mundo, que afirmaron que no solo se acababa el mundo, sino que íbamos a ir a buscar en sus enseñanzas respuestas para escapar del apocalipsis, y esta casa en San Diego que compraron para donde iban a llegar, según ellos, Abraham y Jacob. Bueno, ellos los que cometieron millones de errores y los siguen cometiendo, dicen que que los teólogos de aquel tiempo erróneamente aplicaron a Dios estos términos y otros tales como esencia y sustancia. Hasta aquí voy a dejar esta primera sección del libro Razonamiento, que no veo nada de razonamiento aquí, pero vamos a cubrir en la siguiente sección esta parte que dice: aunque como lo reconocen los trinitarios, ni la palabra Trinidad, ni una declaración de dogma trinitario se encuentra en la Biblia. Vamos a ver si es verdad eso. ¿Se encuentran en ella los conceptos incorporados en dicho dogma? ¿Enseña la Biblia que el Espíritu Santo es una persona? Dios te bendiga, cristiano imprudente, y gracias por escuchar y compartir este podcast.